nombre es María Teresa Ramos Alfaro. Represento al semillero de Derecho Procesal de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Nuestra ponencia se titula Efectos retroactivos de las sentencias de inconstitucionalidad, un mecanismo de protección para la supremacía de la Constitución. No en vano Winston Churchill decía: no dejéis el pasado como pasado, porque pondréis en riesgo vuestro futuro. Actualmente, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, existen leyes inconstitucionales que no han sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional colombiana. Bajo el imperio de estas leyes, autoridades públicas, mediante actos administrativos y resoluciones judiciales, han adjudicado derechos e impuesto obligaciones a personas cuyas situaciones fácticas se adecúan al supuesto de hecho contenidos en ellas. No se descarta que en virtud del control abstracto de constitucionalidad y luego de un periodo de vigencia, estas leyes sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional colombiana. Pero bajo este panorama, ¿qué ocurre con aquellos derechos y obligaciones que se resolvieron en virtud de esa ley declarada inexequible? La solución a este problema jurídico depende de la respuesta que se le dé a la siguiente pregunta: ¿cuáles deben ser los efectos que se les deben dar a las sentencias de inexequibilidad que profiera la Corte Constitucional colombiana? Este es el objetivo de nuestra ponencia, el cual desarrollaremos atendiendo al siguiente orden de exposición. Primero, ambivalencia de la Corte Constitucional en cuanto a los efectos de los fallos de inexequibilidad vulneran el principio de la igualdad. Segundo, otorgabilidad de carácter derogatorio de las sentencias de inexequibilidad como protección a la seguridad jurídica. Tercero, efectos anulatorios de las sentencias de inexequibilidad como protección a la supremacía de la Constitución. Cuarto, la posición de nuestro semillero. Quinto, conclusiones y propuestas. No sin antes decirles que estos tópicos los desarrollaremos en virtud del método dialéctico, ya que objetivamente propondremos los argumentos que apelan a la seguridad jurídica y los que apelan a la supremacía de la Constitución, para definir nuestra posición, conclusiones y propuestas. Primero, ambivalencia de la Corte Constitucional en cuanto a los efectos de los fallos de inexequibilidad vulneran el principio de igualdad. De conformidad con el decreto 2067 de 1991, por regla general, los fallos de la Corte tendrán efectos hacia el futuro, salvo para proteger el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y los eventos establecidos en el artículo 149 de la Constitución. No obstante, y pese a no adecuarse a las excepciones propuestas, la Corte Constitucional colombiana le ha dado efectos retroactivos a algunos de sus fallos. Así lo confirma un análisis que sobre un grupo de sentencias hizo nuestro semillero. Verbigracia la sentencia C-149 del 22 de abril de 1993, que declara inexequible algunos artículos de la Ley Sexta de 1992 que establecían un impuesto. Al darles efectos retroactivos, el Estado tuvo que regresar a los contribuyentes lo que dieron para tal aspecto. Entre tanto, nuestro semillero considera: la Corte Constitucional colombiana posee un amplio margen de discrecionalidad para modular los efectos de sus fallos, pero no ha utilizado un criterio objetivo uniforme que le permita a sus asociados prever cuándo se aplicará un efecto o cuándo se aplicará el otro, pues lo ha hecho de forma ambivalente, transgrediendo así el principio de la igualdad. Como segundo punto tenemos la otorgabilidad de carácter derogatorio de las sentencias de inexequibilidad como protección a la seguridad jurídica. Y los que apelan a esta tesis equiparan inexequibilidad con derogación de leyes. Al mirar los efectos de las leyes en el tiempo encontramos que por regla general son irretroactivos, es decir, las situaciones jurídicas consolidadas bajo la ley declarada inexequible conservan plena validez. Los que equiparan esta tesis lo hacen en virtud de la seguridad jurídica y de los derechos adquiridos y quieren darles efectos derogatorios a las sentencias de inexequibilidad que profiera la Corte Constitucional colombiana. Como tercer punto tenemos efectos anulatorios de las sentencias de inexequibilidad como protección a la supremacía de la Constitución. Y los que apelan a esta tesis equiparan inexequibilidad con nulidad y ley con negocio jurídico. Al revisar la teoría general del negocio jurídico encontramos que por regla general nulidad implica retrotraer las cosas al estado anterior antes de haberse expedido el acto como si éste jamás hubiera existido. Los que equiparan esta tesis lo hacen en virtud de la supremacía de la Constitución y quieren darles efectos anulatorios a las sentencias de inexequibilidad que profiera la Corte Constitucional colombiana. En razón a estas citas y argumentos, nuestro semillero fija su posición. Nuestro semillero quiere darles efectos anulatorios a las sentencias de inexequibilidad que profiera la Corte Constitucional colombiana, salvo para garantizar el principio de favorabilidad de materia sancionatoria y lo atinente a los derechos adquiridos por las siguientes razones. Si en lugar de acoger la tesis anulatoria, acogemos la derogatoria,
La ley declarada inexequible no reviviría la derogada por ella, generándose así un vacío normativo que atenta contra la plenitud de nuestro ordenamiento jurídico, que establece que para cada caso que se suscite en la sociedad debe haber una norma jurídica aplicable que lo resuelva. En el mismo orden de ideas, si en lugar de aplicar la tesis anulatoria acogemos la derogatoria, estaríamos permitiendo que leyes inconstitucionales prevalezcan sobre la Constitución durante el tiempo que estén vigentes, atentando no solamente contra la supremacía de la Constitución, sino contra la jerarquía, la armonía y la unidad que caracterizan a nuestro ordenamiento jurídico. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cabeza del Consejo de Estado, está instituida para proteger la supremacía de la ley sobre normas inferiores. En el ejercicio de esta jurisdicción, cuando le decreta la ilegalidad de un acto administrativo, su nulidad implica retrotraer las cosas al estado anterior como si el acto jamás hubiera existido. Si a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en aras de proteger la supremacía de la ley, se le permite adoptar la tesis anulatoria y por ende los efectos retroactivos de sus fallos, ¿por qué razón no permitírselos a la Corte Constitucional Colombiana en aras de proteger la supremacía de la Constitución, teniendo en cuenta que esta es una norma que está por encima de la ley? Y por último, hay ciertos gremios económicos muy cercanos al sector legislativo que pueden auspiciar la creación de leyes inconstitucionales, pero favorables para sus intereses particulares, y en virtud de estas obtener beneficios. Si aplicamos la tesis derogatoria y por ende los efectos irretroactivos de sus fallos, esos beneficios indebidos prevalecerían en el tiempo. Pero si aplicamos la tesis anulatoria y por ende los efectos retroactivos de sus fallos, se retrotraerían en el estado anterior aquellos beneficios como si jamás hubieran existido. Esta es otra de las razones por las cuales nuestro semillero quiere darles efectos anulatorios a las sentencias de inexequibilidad que profiera la Corte Constitucional Colombiana. En razón a estas citas y argumentos, nuestro semillero concluye: la aplicación de la tesis derogatoria implica darles efectos irretroactivos a las sentencias de inexequibilidad que profiera la Corte Constitucional Colombiana. La aplicación de la tesis anulatoria implica darles efectos anulatorios a las sentencias de inexequibilidad que profiera la Corte Constitucional Colombiana. Si aplicamos rigurosamente la tesis derogatoria, estaríamos apelando a la seguridad jurídica, pero estaríamos desconociendo la supremacía de la Constitución. Si aplicamos rigurosamente la tesis anulatoria, estaríamos apelando a la supremacía de la Constitución, pero estaríamos desconociendo la seguridad jurídica y por ende los derechos adquiridos. La Corte Constitucional Colombiana posee un amplio margen de discrecionalidad para modular los efectos de sus fallos, pero no ha utilizado un criterio objetivo uniforme que le permita a sus asociados prever cuándo se aplicará un efecto o cuándo se aplicará el otro, pues lo ha hecho de forma ambivalente. La ambivalencia de la Corte Constitucional en cuanto a los efectos de los fallos de inexequibilidad vulneran al principio de igualdad. Entre tanto, nuestro semillero propone darles efectos anulatorios a las sentencias de inexequibilidad que profiera la Corte Constitucional Colombiana, salvo para garantizar el principio de favorabilidad de materia sancionatoria y lo atinente a los derechos adquiridos. Y considero conveniente recordar aquella frase que en un momento sabio dijo Winston Churchill: no dejéis el pasado como pasado, porque pondréis en riesgo vuestro futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Me escuchas? Sí. María Teresa, uno parte de un supuesto básico que estructura toda la teoría del Estado y del Estado Social de Derecho en punto de las funciones que le son inherentes a cada una de las ramas del poder público, en particular la rama legislativa, legis dare, dar la ley, que descansa en una premisa que también resulta a todas luces lógica en un Estado Social de Derecho, que es la presunción o premisa de legalidad de sus actos. Con la ponencia y la estructura que ustedes nos plantean en la investigación, ¿qué criterios sugeriría el semillero podrían ponderar esa eventual contradicción que aparece entre seguridad jurídica y primacía de la Constitución? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Bueno, nosotros sí podríamos ponderar, y aún haciendo la ponderación sobre estos dos valores constitucionales, prevalecería la supremacía de la Constitución,
Por cuanto al utilizar la ponderación, vemos que para hacer uso de ella tenemos que hacer un juicio de valor, donde dos valores constitucionales o dos valores son importantes y no le quitamos esa importancia a ninguno de los dos o lo que se estén ponderando. Simple y llanamente lo sometemos a un análisis y a un juicio y vemos cuál de los dos, para el caso en específico, tiene mayor relevancia o mayor primacía. Entre tanto, nosotros consideramos que al ponderar los dos, la supremacía de la Constitución está por encima de todo. Y consideramos que al cuidar o al guardar la Constitución política, estamos guardando también la seguridad jurídica y la seguridad de nuestro ordenamiento jurídico. Por ser esta la